Muchas bendiciones para todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio, a esta comunidad Torá y Familia. Venimos teniendo un espacio donde hemos venido trabajando todo lo que tiene que ver con los mandamientos en la vida práctica, y todos estos últimos episodios los hemos venido amarrando a un mandamiento muy importante que es el quinto mandamiento. Por eso, si usted está allí, tome apuntes, hágase un análisis, mire en qué posición se encuentra para que usted pueda realmente vivir como dice la palabra, como nos manda el Señor a vivir, practicando su palabra. Para eso, entonces, le doy la bienvenida nuevamente a Laurita. ¿Cómo está, mi Lauri? Bienvenida. Muy bien, pastora, bendiciones, el Señor me la bendiga, bendiciones para todos los que nos están viendo. Y así es, estamos en todos esos episodios que hemos venido hablando de crianza, hemos estado hablando de la honra a los padres, desde la visión del padre, no desde la visión del hijo. Es decir, desde la visión del padre o la madre que tienen la responsabilidad de educar a sus hijos para que sean recíprocos en una honra hacia ellos. Entonces, es importante no solamente enseñarle al hijo, tú tienes que honrarme, tú tienes que obedecerme, sino yo como padre, ¿qué tengo que hacer en cada etapa de su desarrollo para enseñarlo a él estar equilibrado y tranquilo, de tal manera que pueda someter su voluntad a mi autoridad y de esa manera pueda ser respetuoso y me honre? Claro, veníamos hablando de que los llevamos de la mano en cada etapa, los llevamos de la mano y le vamos entregando los elementos que ellos necesitan para saber honrarnos como padres y entrar en esa bendición. Entonces, yo creo que en todo este proceso que hemos venido hablando y hoy que tenemos, por lo que venimos hablando desde hace días atrás, como el coco de la temporada o de la edad o lo que más le preguntan a uno, me imagino que en tu ejercicio como maestra y a mí como guía espiritual, la adolescencia. Qué miedo la adolescencia, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, y es normal, ¿no? Sentir algo de temor porque de todas maneras ser padres, digamos, es una tarea de mucha responsabilidad. Así es. Entonces sí es como, por decirlo, el coco de la temporada. Todos le tenemos miedo a llegar a ese momento con la crianza. A ese momento con la crianza. Entonces, por eso yo creo es importante que empecemos abordando todo lo que tiene que ver con este proceso, bello momento llamado adolescencia. Adolescencia, bueno, qué bueno. Yo creo que yo tuve ciertos temores antes de iniciar ese proceso con mi hija, que está en este momento en su proceso de adolescencia. Mi hija mayor tiene 15 años. Y Paz, tú nos contabas que antes de iniciar ese proceso con tu hija Valentina, te encontraste con una joyita literaria, sí, y claro. Es el libro del doctor Dobson, que tú lo buscaste como ayuda para ella, sí, pero que resultó siendo una bendición para ti, una como bendición hija, no solo como madre, sino como una hija que estaba quebrada. Claro, completamente quebrada. Yo pienso que en eso mismo que la gente piensa, que miedo entrar a la crianza en tiempos de adolescencia y que no tengo los elementos, porque realmente no los tenía. Sí tenía la palabra del Señor, tenía mi confianza en el Eterno, pero como lo decimos en episodios pasados, necesitamos pues guías de personas que son autoridad en cuanto a temas de crianza. No sé por qué, no me pregunte cómo llegué a la literatura del doctor Dobson, que es pastor, es psicólogo, también tiene algo de medicina, y empecé buscando cómo implementar eso en ese proceso de cambio de mi hija. Resulté siendo muy ministrada por la palabra. Me encontré realmente, Laura, porque venía arrastrando con una cantidad de asuntos que no sabía que se habían dado por tema de crianza. O sea, yo no lo tenía con esa claridad. Yo sí quiero ser muy sincera, porque habrá quienes dicen, ay, ¿cómo así? Uno sabe que tiene debilidades porque la crianza. No, para mí no fue así. O sea, para mí no fue tan consciente, tan consciente como para otras personas saber que sí estaba quebrada, y esa literatura empezó el Señor a hablarme a través de ese libro que se llama Cómo criar a las hijas, que es muy recomendado, y también Cómo criar a los varones. Resulta que yo me di cuenta que ahí tenía toda mi falencia y empecé a trabajar primero en mí misma y luego en el carácter de mi niña. Me ayudó muchísimo. Yo pienso que fue Dios que me guió. Entonces, claro, cuando uno le pide al Señor guía, el Señor le manda los elementos. Bueno, entonces en ese sentido, digamos que usted ya ha pasado por estas aguas turbulentas, sí, de la adolescencia, ¿sí?
creo que ya podemos decir que está coronando Sí, señor. a un adulto para la sociedad, un adulto responsable, con alto nivel ético, un hijo de Dios, como lo ha demostrado ser Valentina. Sí, Yo estoy todavía en ese proceso. en el proceso. Y a partir de ese proceso que he vivido en estos 3 años, con mi hija les puedo decir que se puede llevar un proceso tranquilo, a pesar de que hay muchos altibajos por todo lo que implica la adolescencia, y es justamente una reestructuración biológica que están teniendo los chicos, pero que los padres, cuando nos preparamos previamente para esto, tú te preparaste para ese momento. De pronto para las otras etapas anteriores tú decías, no tenías información, pero casualmente para la adolescencia sí pudiste prepararte previamente. Sí. Entonces la pregunta de los padres que nos están escuchando y que ya sus hijos se están acercando a la adolescencia, ¿qué están haciendo para prepararse? ¿O simplemente están dejando que la ola los tome por sorpresa y esperar que se den las cosas como se den? O que sea el mismo sistema, O la que el escuela, sistema sea, o simplemente no le interesa, simplemente es una etapa de la vida y ya. Bueno, yo también comencé a prepararme previamente y creo que ha hecho de que en lugar de ser un coco y un horror, sea un momento especial. Y de uno ver también como los resultados, que uno dice, uy, Dios mío, los primeritos años de la pubertad son muy difíciles con los niños, con las niñas, con los niños, porque tienen unos cambios hormonales muy bruscos. Ni ellos mismos se comprenden, ni ellos mismos saben qué está cambiando en su cuerpo, para que hayan tantas transformaciones. Por ejemplo, para una niña, para que hayan tantas transformaciones que más adelante van a poder amamantar, van a albergar vida, que van a poder desarrollar todo su cuerpo. Obviamente eso implica una remodelación impresionante y a nivel cerebral también una reestructuración. Algunos psicólogos dicen que es como cuando estás remodelando una casa. ¿Sí? Que hay muchos cambios, muchos cambios. Entonces, el padre de familia que es creyente, que es un seguidor del Señor, que es un discípulo, debe prepararse para eso y entender que sí hay unos cambios reales, pero que son dos cosas. Ni son una excusa para que el niño sea un insolente y permitírselo porque está hormonal, ni tampoco desconocer esto y ser arbitrario en esos procesos con los hijos. A nosotros como padres nos toca buscar un punto de equilibrio, obviamente en la presencia del Señor, en oración, pero la Torá, la Tanakh, toda la palabra nos guía a esto, porque aunque el término adolescente no se encuentra en la Biblia, sí hay algunas expresiones que hablan de un joven inmaduro. En proceso de adultez. En un proceso de adultez, es decir, un joven que todavía no es maduro como lo son los adolescentes. Entonces, bueno, vamos a estar hablando bastante de este tema. Estábamos también hablando detrás de cámaras sobre una frase que leímos: cada hijo necesita una madre que lo ame, que le nutra el alma con aceptación y que le dé leche pura y palabra de Dios. Sí, y es muy bonito, ¿no? Nos atraviesa eso porque yo pienso que en la adolescencia eso se ve muy lindo. Esa necesidad que tiene nuestro. Entonces, vuélvalo a decir, pastora, para que lo escuchemos así clarito. Dice, cada hijo necesita una madre que lo ame, le nutra el alma con aceptación y la leche pura de la palabra del Señor. Esa es la leche pura que necesita, pero entonces en ese proceso también nos toca a nosotros empezar a degustar de la palabra, aprenderla y aplicarla para poder dársela a ellos. Es decir, ¿no? Que así sea un bebé o un adolescente, todos los hijos en todas las etapas necesitan una madre que los ame profundamente y que les nutra el alma. Sí, porque, ¿sabe por qué le digo? Porque a veces uno piensa que cuando los chicos están en esa etapa de adolescencia no lo necesitan tanto. Uno se centra mucho como cuando es pequeño, pero cuando ya está así, porque lo ve hasta inclusive más alto. ¿No? Porque hasta el término comienzan a pasar físico, exacto, la estatura. Entonces uno empieza como a menguar en esa parte y es donde más necesitan esa palabra, ese contacto, y es muy importante. Sí, eso es muy, muy importante para ellos, para su vida espiritual. Bueno, detrás de cámaras tú nos hacías una comparación, una metáfora muy bonita que me pareció muy interesante y dije, qué bien, o sea, llegar a esta metáfora creo que va a ser muy importante, y es que durante todo el proceso de gestación nosotros tenemos una conexión
exclusiva de alimentación y de nutrición para nuestros hijos, ya que estamos hablando de nutrir el alma. En el vientre los nutríamos a través de nuestro cordón umbilical, o bueno, ese cordón umbilical que se conecta entre la madre y el niño, y a través del cual solo la madre, la única persona que puede nutrirlo, es ella. ¿Hasta cuándo? Hasta que nace y pueda respirar por sí solo. Hasta que está listo para salir y respirar por sí solo. Ajá. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esa metáfora con la vida al momento de la crianza de los niños y de los adolescentes? Pues estamos en un cordón umbilical espiritual, donde hay una responsabilidad nosotras como madre de estar tan conectadas con el Señor y estar en ese proceso en cada etapa llevándolos de la mano y solamente soltarles el cordón umbilical, o sea, cortar el cordón umbilical en el momento que nosotros sabemos, guiados por la palabra, que están preparados para salir al mundo en una adultez, en una madurez. Exacto. Y todo el tiempo el Señor nos habla de eso. Qué bonito. Ahora, porque por el cordón umbilical, cuando los tenemos en gestación, por ahí entra todo, absolutamente todo. Todos los nutrientes que requiere para su desarrollo, todo para lo que su necesita. crecimiento. Mire, algo que uno, y en la parte de la medicina que ha avanzado tanto, hay mujeres que han tenido muerte cerebral, pero que están vivas, o sea, las tienen conectadas con ventilación mecánica y están en gestación. Entonces los médicos hacen todo lo posible por mantenerle una estabilidad a la madre, así tenga muerte cerebral y no haya nada que hacer por ella, porque mientras esa madre, su corazón palpite y tenga asistida su respiración, pues hay un proceso donde el niño, mientras esté conectado a ese cordón, sigue ese proceso. Sigue en el proceso de crecimiento, en ese proceso de desarrollo del embrión y todo en eso. ese desarrollo del embrión. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué tan importante es el cordón umbilical que sostiene y da vida? Así la mamá en ese momento, porque eso lo ve uno a nivel de la medicina y uno se queda maravillado, la importancia de estar aferrado. Sí. Entonces es como nosotras estar realmente muy entendidas en que estos niños, en que estos chicos, adolescentes y jovencitos y maduros necesitan estar aferrados a nosotros. Claro, y lamentablemente, pues eso lo estaremos hablando después en otros episodios, como solamente para denunciarlo, parece que el rol femenino ha perdido de vista esa conexión que debe tener con los hijos, de amarlos y de nutrirlos, porque prácticamente otros han dejado la tarea de la nutrición espiritual del alma, ¿sí? Y de su parte o sea, es que es tan emocional de otras personas. Exacto, es que es tan importante que no le permiten a la madre realmente morir, para que sea la madre la que termine dándole vida a este niño. Claro. Entonces no puede ser que nosotros espiritualmente, si nos muramos y sean otros, porque otros no van a poder darle vida a ese niño espiritualmente hablando. Exacto, nadie como la madre, o la madre, bueno, la progenitora o esa madre sustituta, ¿sí? Esa tía que adoptó a ese niño, esa abuela que le tocó quedarse con el nieto, a esa persona que decidió adoptar un bebé, sí, ya legalmente hablando, que se conviertan en verdaderas madres que estén atadas a sus hijos con un cordón umbilical. Pero como sabemos que ese cordón umbilical no va a ser para siempre y que en algún momento lo vamos a cortar, pues nos tenemos que asegurar que esta última etapa de crianza, que es la adolescencia, todavía tenga la nutrición suficiente para que sus capacidades y sus competencias, digamos, sociales, emocionales, se vayan a solidificar de tal manera que cuando cortemos ese cordón umbilical, ellos puedan salir a la sociedad a ser seres autónomos, responsables y respetuosos. Entonces acá vamos a mirar cómo hacemos si ya se nos está aproximando ese tiempo, ya casi se nos está aproximando ese tiempo de cortar el cordón umbilical. ¿Qué es lo que deberíamos hacer en esta etapa? Bueno, trayendo entonces al doctor Dobson, en el libro de Cómo crear al niño de voluntad firme, justamente él nos habla en un capítulo entero sobre el adolescente firme, de voluntad firme, y que en general nos sirve para todos los adolescentes entender qué es lo que más anhela un adolescente, qué es lo que más quiere. ¿Por qué un niño quiere crecer? ¿Qué es lo que más anhela? La libertad. Libertad, muy bien. Entonces, quiero ser libre. Como ellos quieren ser libres y comienzan a sentir que el crecimiento les ha traído o les va a traer en algún momento libertad, les va a desarrollar unas alas para que vuelen. Entonces nosotros como padres
tenemos que saber que la libertad no viene de nosotros, viene del individuo, porque Dios le dotó a cada individuo una libertad. Claro, pero sí. entonces yo, para no cortarle las alas, pero tampoco dejarlo volar, porque no es hora de que vuele, es hora de que vaya entrenando sus alitas de a poquito. Entonces yo le tengo que poner peso. Le tengo que poner peso para que no vaya a volar muy alto, algo que lo equilibre. Entonces todavía no es el tiempo de dejarlo volar libremente, pero sí es el tiempo de que vaya entrenando las alitas con algo de peso. Entonces, a esa libertad tan anhelada del adolescente, yo como padre le tengo que agregar unos kilitos o unas toneladas de responsabilidad. Sí, señor. Entonces, a ese adolescente que quiere ser libre, se le tiene que poner la carga de la responsabilidad, porque la verdad es que la libertad va de la mano con la responsabilidad. Entonces, en la medida que el muchacho ya quiere comenzar como que, papá, dame más horas para salir con mis amigos, o dame estas horas para yo poder ver más películas, o hacer esto, hacer lo otro, bueno, tienes más responsabilidad. Sí, porque todo tiene que ir de la mano. Entonces, lamentablemente vivimos en una sociedad donde los padres se han desbocado en decir, no, tiene alas, dejémoslo volar. Es hora de que lo haga. Es hora de que lo haga, y ni siquiera se le ha enseñado cómo hacerlo, porque a los hijos hay que educarlos de qué se hacen con las alas y cómo se vuela. Hay que educarlos en esa libertad, porque la libertad no puede ser una locura de no tener un freno en la vida. Entonces nosotros somos los que le enseñamos a ellos a meter ese freno y a ponerle límite a una libertad muy vigilada, ¿no? Esa es la palabra. Es como vigilada, es como libertad vigilada. Ojo pues, papá. Sí, pienso que ese es el tema. Vigilada. Es vigilada porque igual piensa uno que porque están grandes y porque pues ya se ven como adultos, porque físicamente hoy en día también los chicos, no sé si es el tiempo, la hora, pero se ven hasta como muy grandes, entonces no vigilan. Porque creen que ya no necesita porque no tiene 5 años. No, porque ya le enseñé, yo ya le expliqué y él verá qué hace. Ajá, entonces es el tiempo donde hay que vigilarlos más. Más. Creo yo que mucho más. O sea, el último empujón o el último... Es vigilancia. Es vigilancia. Supervisión constante. Claro, el doctor Dobson nos dice que casualmente los padres creen que en la etapa de mayor vigilancia tiene que ser cuando están los primeros añitos de vida, ¿sí? Los primeros meses, los primeros 5 años, pero que olvidan que un adolescente necesita más vigilancia, o sea, es una libertad controlada. Es que es lo mismo, mire, cuando usted tiene un niño pequeño, cuando Chariton estaba pequeñita, que estaba apenas empezando a caminar, que se podía golpear con toda la cantidad de cosas que hay en la casa, que se podía cortar y hacer daño, sabíamos que ya se podía parar, ya no estaba en la cuna tanto tiempo o gateando, sino que ya se podía poner de pie y caminar. Sin embargo, nosotros le decíamos, no, ya aprendió a caminar, que camine por donde quiera, que se meta por el camino que quiera. No, es lo mismo en la adolescencia, sí, ya empezó a mover las alas, pero que no las mueva por toda parte, porque antes como si, se cortó, se golpeó la cabeza, se me cayó porque estábamos... Se golpeó los dientes con el pequeño. Y ahora con el adolescente, no, pues él está volando, está aprendiendo, que aprenda él solo. O sea que llegamos al mismo prácticamente, aquí lo vigilamos físicamente y aquí le vigilamos el alma, el corazón, los pensamientos, qué pensamientos le están llegando. ¿Qué piensan los amigos con los que está haciendo amistad? ¿Cómo piensan las familias de los amigos con los que está haciendo amistad? De hecho, esta es la etapa donde ellos definen, no tanto porque lo entiendan, sino porque está de moda a qué corriente me voy a pegar. Y muchos papás en la casa ya saben que sus hijos están inclinándose a corrientes que no tienen nada que ver con la palabra del Señor y no pasa nada. Claro, ahí entonces eso lo vamos a tocar un poquito más, ahora que hablemos del tema de la identidad, pues un poquito, porque la verdad todo eso, hay mucha tela para cortar, pero pues queremos ser como muy precisos. Pero antes de adentrarnos en el tema de la identidad, en ese mismo orden de pensar en esa libertad controlada y esa responsabilidad, la palabra enseña que al joven es bueno ponerle un yugo. Desde muy joven. Desde la juventud. Nosotros entendemos que el yugo es la palabra de Dios. Y los mandamientos de Dios, lo que nos están diciendo hay unos deberes y hay unas obligaciones. ¿Sí? Así como tienes alas, también vas a tener una obligación. La libertad implica una consecuencia de cada decisión que yo tome. Una responsabilidad. Nuestros hijos pueden ser tan mal instruidos o tan dejados que los dejamos que volaran, que pueden terminar en una cárcel, en un hospital, pueden terminar haciéndole mal a otro, o pueden terminar ellos siendo dañados, pueden terminar en drogas, licor.
todo lo que son malos vicios, hábitos, pornografía, relaciones sexuales antes del matrimonio y una cantidad, eso es por mencionar, digamos, lo más visible, pero hay una cantidad de cosas también a nivel emocional, de carácter, a nivel de problemas de ansiedad, de depresión, se ve mucho en los que ahora, ellos pueden caer. Mucho más. Entonces nos tenemos que preparar. Pasados, en generaciones pasadas del tema, y no era porque no se hablara, era porque no teníamos lo que los chicos a lo que se ven expuestos ahora. Entonces, pues, ese tema de depresión, de ansiedad, ¿por qué tienen nuestros niños que llegar a eso cuando realmente nosotros estamos poniéndole todo para que ellos crezcan, entre comillas, saludables emocionalmente? Bueno, muy seguramente entonces que no estamos nutriendo su alma. No estamos haciendo ese proceso de esa última etapa del cordón umbilical con ellos. Pastora, el doctor Dobson nos dice que lo que más quieren los adolescentes y lo que más gritan es que los traten con mucho respeto y con dignidad. Esto es difícil de entender. Es difícil de entender porque uno dice, bueno, si quiere dignidad, que él demuestre que se va a tratar con dignidad. Pero no, hay que dársela. Hay que comenzárselas a dar. Es decir, tú ya estás grande, hijo. Yo te voy a dar esta responsabilidad, claro, o te voy a dar esta libertad, tratándolo con respeto y con la dignidad que él quiere que se trate. Por lo menos hay un tema que me gusta mucho cuando te veo en el ejercicio con Laura Isabel y con Sharon, que tú tienes una niña de 15 y otra nena de 5, que hay 10 años de diferencia, pero me gusta mucho cuando tú le dices a tu niña mayor, bueno, entonces me vas a ayudar con Sharon, porque pues ya Laura, tú tienes la capacidad como grande de poder estar unas horas con ella mientras yo me ocupo en algo. Y veo la respuesta pues positiva de ella, donde siente, claro, yo soy grande y yo puedo cuidar a mi hermana pequeña. Y también veo en la niña pequeña como ese deseo tan grande de, ay, a mi hermana le dan esa responsabilidad, a mi hermana le dan esa libertad, mi hermana puede hacer esto, es como ese anhelo que tiene Sharon, porque yo lo veo, de llegar a ese tiempo, sí, a esa responsabilidad que le estás dando, pero al mismo tiempo tiene una libertad, Laura. No, y me toca enseñarle eso, a Sharon, porque Sharon quisiera que las tratáramos por igual, ¿no? Ah, no, obvio. Entonces, yo le digo, ella está más grande, ella ya aprendió. Y sabes que es tan interesante cuando uno es hermana mayor y la mamá dice estas palabras, no, es que ella sí puede ir porque ella ya está grande, a ti te falta. Tal vez Laura Isabel nunca te lo diga, pero pasa mucho que, claro, es que como yo estoy grande, entonces eso le pone ese peso de que yo estoy grande. Me tratan con respeto. Mi mamá me va a dejar ir a cine con mis amigos. Charito no puede ir, o mi hermana pequeña no puede ir porque todavía no ve. Que eso le da como esa. Ajá. Pero ¿qué es ir? Bueno, entonces, ¿qué es ir a cine con los amigos? Aprovechando el ejemplo, es yo saber a qué película va. Claro, obviamente. A qué función, en qué lugar. Los llevo. Que los dejo en la puerta del cine y les recojo en la puerta del cine. O sea, no es que se vayan en un taxi. Cuando llegues allá me escribes que ya estás allá, escojan una buena película. No, yo la acompaño a escoger una buena película. Claro. Sí, o sea, es que esa libertad es una libertad, claro, vigilada, todo el tiempo vigilada. Sí, yo no puedo decir, mi hija decirme, o un adolescente decirte, voy a salir, y tú le digas, sí, listo, tienes que estar acá a las 10, ¿no? Y si no sabes a dónde, con quién, qué contenido se está consumiendo, qué está viendo, ¿sí? Entonces, y que vaya un adulto responsable que también se encargue del tema. Entonces, son muchas cosas allí que nosotros tenemos que estar teniendo en cuenta, pero ellos sí hay que tratarlos con respeto. O sea, el padre debe cuidarse muchísimo de no irrespetar su autoestima en esta etapa, porque se está construyendo. Como lo estamos construyendo, le tenemos que dar un reconocimiento dentro del hogar. Un reconocimiento del orgullo que nos da de verte que estás creciendo, ¿sí? Y ese reconocimiento les da a ellos una aceptación y que ellos te acepten porque me aceptan en mi casa. No soy el típico adolescente de que no sabemos qué hacer contigo, nos tienes desesperados, y él mismo dice, ni siquiera me aceptan en mi casa, yo tampoco me acepto. Claro, no me voy a aceptar. Aparte también comentábamos la otra vez que son como esas flechas. Pero flechas en sí, nuestros hijos vienen a hacer esas flechas, pero nosotros somos los que direccionamos esas flechas. Ah, claro, lo que dice el Salmo 127, que los hijos son como flechas en manos del valiente. ¿Hacia dónde vas a proyectar a tu adolescente?
¿Cuál es el proyecto? Sí, que sea la pregunta todos los días. ¿Hacia dónde lo estoy proyectando? Porque él es solamente una flecha, pero quien direcciona esa flecha, quien le da orientación es el padre, es la madre, una madre sabia que sabe hacia dónde quiere lanzar a su hijo. Entonces, dejarlo que vaya hacia cualquier dirección es dar una libertad total, que no tiene sentido porque él no se va a autoorientar. Claro. Él necesita que alguien lo oriente. Claro. ¿Y quién lo está orientando? La televisión, los canales de YouTube. ¿Quién lo está orientando? ¿Sí? Es la pregunta. O yo soy el único encargado de orientar a mi hijo y esa tarea no se la doy absolutamente a nadie más. Entonces, para que esa orientación sea efectiva, la siguiente recomendación es mantener un canal de comunicación súper abierto con los hijos. Por eso nosotros le dimos tanto espacio y tanto episodio a la comunicación y debe ser así. Y si usted no lo ha logrado tener, vuelva otra vez a esos Véanse episodios. Esos programas porque son claves. Para esta etapa son claves. Yo pienso que hablando de que nosotros direccionamos la vida de nuestros hijos, porque es que para los adultos es más fácil decir, no sé qué hacer con ese adolescente, cuando el discurso sería, no sé qué me pasó para que mi hijo esté en esta situación y parte de la eso. pregunta correcta. Entonces volvamos. La pregunta es no qué le está pasando a ese adolescente, sino qué es lo que me pasó a mí. ¿Qué me pasó a mí que no lo direccioné? Y tiene mucho que ver con esa falta de comunicación que he tenido desde el día 1 que el Señor me entregó ese hijo. Por eso le dimos tanto espacio al tema de comunicación, porque yo creo, Laura, que todos nosotros hemos tenido problemas con la comunicación. Sí. Entonces, ahorita eso se va a ver reflejado en la adolescencia, donde queremos empezar a dar una serie de instrucciones que nunca interiorizamos en ellos y entonces terminamos diciendo, ¿qué hago yo con ese adolescente? ¿Por qué este adolescente que apenas le estás poniendo un límite cuando eran los primeros años de vida, cuando la comunicación tiene que ser desde siempre, es una práctica constante. Y por eso el doctor Dobson habla tanto de la comunicación y esa comunicación que tuvo que haber sido desde el día 1, solamente que eso se va es como dibujando de una manera en cada etapa, por así decirlo. Entonces pero aquí con la adolescencia es importantísimo. Entonces allí recomendamos tipos de comunicación bíblica, que es uno de los programas donde, para que no vayan a confundir la comunicación con corregirlos, porque ellos sí se tienen que corregir, claro, y no tiene nada que ver el diálogo con la corrección. Entonces, los invitamos para que se los vuelvan a ver. Bueno, entonces, dignidad, respeto, comunicación. Bueno, ahora, ¿qué hacemos con el gran problema de la mayor crisis de la adolescencia? Bueno, la mayor crisis de la adolescencia, y acá voy a recomendar el libro de Agustín Laje, muy bueno, que es Generación Idiota, que tiene que ver con una crítica política, pero justamente a una sociedad adolescentrista. ¿Sí? O del adolescentrismo. Bueno, en la crisis del adolescente, la mayor crisis que tienen ellos es la crisis de identidad, porque ellos no se identifican como niños, tampoco son adultos. Comienzan a mirar referentes porque es la naturaleza humana. Sí, necesitar un modelo. Necesito un modelo. Entonces, eso. En casa deberían tener un par de modelos a seguir. Pero en la calle hay muchos atractivos, muchísimos atractivos a seguir. En la universidad, no, todas las corrientes que quieran de atractivos de modelo. Entonces, lo más seguro es que ese adolescente, si no ha sido instruido correctamente, si no se le ha nutrido el alma, él quiera poner en sus ojos en cualquier cosa, menos en sus padres. Es decir, ¿con quién voy a generar mi identidad y con quién voy a construir mi vida? ¿Basado en qué modelo? Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿yo soy el modelo que mi hijo anhela ser? O sea, ¿mi hijo quiere ser como yo? ¿O mi hijo quiere ser como quién? Porque es que allí en esa crisis de identidad es donde vienen todas las desorientaciones para la vida de ellos. Y algo que a mí me genera, a partir de lo que estás diciendo ahorita, como mucha, no sé, como mucha tristeza, es que cuando nosotros tenemos los niños pequeños, somos como muy pegados a ellos. Y pareciera que en el tiempo de la adolescencia es como si hubiera una enemistad. Yo ni siquiera lo veo como desapego. Ok, una enemistad. Yo he visto en muchos casos y un porcentaje muy alto de una inclusive enemistad entre esos hijos adolescentes
y sus padres. Claro, se pueden dar varias cosas, Paz. Esa enemistad está Qué porque duro. como ellos están en esos cambios hormonales y lo más seguro es que vamos a tener que tener muchos choques con ellos porque les vamos a hablar y ellos van a estar en desacuerdo, No, te van a hacer mala y con cara. ese tema, así como lo estás planteando, yo no lo veo con tristeza. Yo lo veo con tristeza es cuando ni siquiera sea porque tengan un desajuste, sino porque ya hay en el alma de esos chicos Un como, desapego total. exacto, como que Claro, pero entonces acá pero, mira que lo podemos armar así, porque mira, si tú como padre no generaste un vínculo amoroso adecuado con tu hijo, una relación sana, y en la adolescencia te saca de casillas ver lo que está exacto. contestando mal, que está contradiciendo lo que tú quieres, que está malhumorado porque tiene unos cambios de humor muy fuertes, entonces tú entras a chocar con él y prefieres desistir. Entonces dicen, no, definitivamente, él allá y cuando le acá. pase la crisis y cuando le pase la etapa. Volvemos. Y es una etapa donde si usted lo suelta de esa manera, tal vez ese chico no vuelva nunca más en el alma a pegarse a nosotros. O sea, es que es muy triste. ¿Sabes? Claro, por eso no es tan sencillo y por eso uno tiene como padre que prepararse para todas las etapas a las que vienen nuestros hijos, porque nosotros no somos expertos. No somos expertos y esta generación ahorita necesita mucho que el papá se prepare. Ajá. Que realmente tome conciencia. Pero no con cualquier literatura que hoy por hoy nos ofrecen una grande, digamos, la mayor grandes estupideces, y discúlpenme la expresión, de consejos que en lugar de mantenerte en una jerarquía de amor, de autoridad en amor hacia tu hijo, te hacen bajar como si tú fueras un adolescente o un padre amigo. Sí, es que claro, hablando del libro del señor Agustín Laje, que realmente hace unas reflexiones muy profundas, yo pienso que está el papá que se vuelve enemigo, pero también está el papá que se vuelve el mejor amigo en esa etapa. Entonces no quiere ser autoritario, entonces como no quiere parecer autoritario, pierde su legítima autoridad, se baja a ser el amigo del muchacho y entonces somos unos amigos, pero este es un amigo que provee de todo lo que... Claro, me da todo lo que necesito, hago lo que me da la gana y no me va a decir nada. Prácticamente es como la tesis de este libro y es el problema de una sociedad adolescente, donde los niños quieren ser adolescentes, los adolescentes quieren seguir siendo adolescentes. Y los adultos quieren bajarse al estatus del adolescente. Entonces él lo describe con una metáfora muy interesante y es como un agujero negro que se está chupa. La adolescencia está trayendo todo lo que está a su alcance y todos estamos socialmente hablando en una crisis de identidad. Impresionante. Entonces, y uno ve esos adultos que tienen actitudes de adolescente, uno los ve tan ridículos. Claro, pero, y uno ve cuando ellos están, yo tuve el caso muy cercano de una familia, de unos padres que se volvieron adolescentes con la adolescente, y yo sí pienso, eso fue el peor daño que le pudieron hacer, porque eso lo que hizo fue reforzarle su mala conducta, su falta de identidad, su falta de amor propio, y en ese momento pues esa adolescente está totalmente desorientada. Claro, ha venido tomando de malas decisiones en malas decisiones en su vida, impresionante. Llevando una vida en un vacío completo, es como caer al vacío y los padres darle la mano o darle el empujoncito para que salga. Mire, cuando uno dice que uno no sería capaz de coger un niño y empujarlo hacia un abismo, la gente eso físicamente lo ve improbable, imposible. Pero es lo mismo que hacemos todos los días cuando tenemos esas actitudes como padres de adolescentes, empujando a nuestros hijos a un abismo profundo donde no van a salir nunca más. Sí, es como una familia, por ejemplo, que crea que los niños necesitan decidir todo por ellos mismos y más los adolescentes todo por ellos mismos. Los adolescentes hay que darles, digamos, una voz, pero eso no significa un voto. Una voz es que hable y se exprese y que yo pueda escuchar sus necesidades y sus gustos, pero eso no significa que porque lo expresó así se va a hacer. Entonces, no significa que yo le voy a permitir que él decida sobre todo asunto de su vida porque no está en el momento. Habrán cosas que no son tan relevantes que yo le permita que él decida, pero cosas estructurales no. Por ejemplo, algo sencillo, pongamos una familia que todos los días le pregunta al adolescente qué quiere comer. No. Y se ve. Usted me puede decir, ¡ay, qué exagerada con ese ejemplo! Eso no existe. Existe.
¿Qué quieres comer? Se está dando en las ¿Cómo así familias. que qué quieres comer? Eso no es una decisión que le compete al adolescente. En la casa hay esto, esta es la opción que Y usted hay. se imagina si son familias que tienen 2 y 3 adolescentes al mismo tiempo. No, pues porque sería una locura, entonces, no ¿usted me qué quiere? imagino. Frijoles, y usted un sudado de pollo. Ah, bueno, entonces la pobre señora haciéndole a usted una cosa y usted por eso se encuentra con una gama de Eso le genera una oportunidades. crisis. Eso Mira, da ansiedad. Eso da ansiedad a nivel Uy, psicológico, eso sí, es sí, muy sí. fuerte porque... O sea, estás entrando a tu hijo, si no era ansioso, lo vas a volver ansioso. Claro, porque es que el niño necesita la seguridad, el hijo necesita la seguridad del padre. Claro. Por eso él está en una crisis de identidad, porque él mismo no se siente seguro con él mismo, porque como está teniendo tantos cambios, Claro. entonces él necesita ir a un lugar seguro, Exacto. a un lugar de rutina, a un lugar, y no tenemos que ver la palabra rutina como algo negativo, No, es que no sino es negativo. como estabilidad. Es que eso te da estabilidad, te pone tranquilo. Emocional. De hecho, cuando usted tiene que escoger algo sobre solamente 2 cosas, pues es mucho más fácil que usted tenga la tranquilidad de escoger en un arcoíris de posibilidades. No, pero es que ahí sinceramente, y yo conozco padres de familia que le ponen en la mesa prácticamente una cantidad de alternativas. De opciones. Y opciones que son... Tú quieres, ¿cómo lo quieres? ¿Dónde lo quieres? Sí. ¿Cuándo lo quieres? Que uno dice. Entonces, el punto acá no es que eso genera inseguridad. Y la inseguridad trae ansiedad, porque no sé qué va a pasar. No tengo seguridad sobre nada. Entonces, es el momento cuando más seguridad necesita tener el adolescente. Por eso hablamos de la importancia de darle una aceptación. Lo siguiente que es muy, muy, muy importante con ellos trabajar es que como es la etapa de la vida, según la palabra de Dios, es el verano. Es el verano de la vida donde más se tiene que trabajar, donde más pueden ser activos y proactivos. Y aprenden a tomar y ellos buenas decisiones. Por ellos mismos no van a ser proactivos. Un adolescente quiere perder tiempo, hacer pereza, estar perdiendo el tiempo en la tecnología, porque entre otras cosas la tecnología es un dios de este siglo. Sí. Que tiene arrodillado a adultos y a muchachos. Esto quítele a un niño como castigo o a un adolescente como castigo su teléfono. Mejor dicho, ellos preferirían que usted literal cogiera una vara y le diera, pero que jamás le vaya a quitar. Le quitara eso. Claro. Y ese es el problema de este ídolo, porque es un ídolo muy fuerte de adoración que tienen las personas doblegadas totalmente. Entonces, un adolescente por sí mismo, él no quiere hacer nada. No. O sea, si usted le pusiera a escoger a un adolescente que quiere hacer, no quiere hacer nada. Pero es el momento en el que nosotros los tenemos que proyectar moralmente, proyectar emocionalmente, los tenemos que proyectar espiritualmente, pero sobre todo también comenzarles a marcar el proyecto de vida. Claro. Entonces deberíamos buscar actividades donde la energía y las hormonas de ellos estén, digamos, ¿en función o qué? En función de muchas cosas, haciendo deportes, leyendo. ¿Sí? Yendo con mamá a hacer las diligencias de casa, o yendo con papá a hacer las diligencias de casa. Imagínate los papás acostumbrando que se van a mercar solos y llegan y los muchachos sentados pegados al celular. Y tanto que hay que hacer. Tanto que hay que hacer y los papás llegan a arreglar el mercado. Que ayuda muchísimo en esa etapa es ir y visitar constantemente ancianatos. Ajá. En lugares de niños huérfanos. Visitar los abuelos, visitar familiares enfermos. Exacto, que los pongan sobre la realidad que es la vida. En la vida te enfermas, en la vida puedes estar solo, en la vida puedes... Y ellos siempre van a decir que no quieren, ¿no? Porque entre otras cosas siempre van a decir, no quiero, exacto. Quiero. Esas cosas te enfrentan a la vida y los hacen ser conscientes de que lo que tienen es una bendición. Claro. ¿Sí? Está ese tema, Laura, pero también está la mamá que ni siquiera deja tomar decisiones a los hijos, porque también esta es una edad donde les podemos permitir a ellos, bueno, toma pequeñas decisiones. Exacto, por el ejemplo de que hay mucho para que tú comas, pero también está el que, ¿tú qué quieres? Cuando es sí. pollo o carne. Entonces el chico dice, pollo. No, usted no come pollo, usted come carne. No, tampoco llegar, o sea, como ya por ejemplo en un restaurante, hablando de un restaurante, porque la casa no es un restaurante, sí, pero si fueran a un restaurante, estás poniendo ese ejemplo porque es un restaurante. Sí, y porque estamos en el equilibrio, que está la mamá que le dice, mejor dicho, coma lo que quiera y lo que quiera, y está la otra mamá. Que en la carta dice, ay, me gustaría comer un pollo asado. No, tú no vas a comer pollo asado, yo ya pedí para ti carne. Ajá, y si no toma esa decisión allí, no aprende a tomar esa decisión allí, que es pues no va a tomar ninguna otra decisión en la vida. Pues se va a volver una
adulto que todo Por el eso tiempo, esto mamá, se trata de un equilibrio. Y es tan difícil que los padres lo puedan hacer si no se preparan y si no piden la guía de Dios, porque el Espíritu de Dios nos da la sabiduría del equilibrio en la medida que yo esté ¿cuál es su necesidad? Transformándome yo como padre en moldearme al carácter del Mesías, no transformándome en adolescente, que quede claro, ¿no? Exacto. En la medida que yo estoy haciendo una transformación No espiritual. subir al estatus del Mesías. Exacto, es que es hacia arriba, o sea, el estándar está hacia arriba, el estándar no está hacia abajo, y yo voy a ayudar a mi adolescente a que se proyecte también hacia arriba. Sí, es como la guía que yo necesito. Por eso es importante que nos capacitemos, por eso es importante que preguntemos, que nos asesoremos, que recibamos buenos consejos y que, bueno, esta etapa no nos coja a nosotros así desprevenidos, sino claro que nos hayamos preparado. No, entonces, y que acepten, Laura, que acepten lo que uno les dice, no es por mal, no es porque uno quiera que, ni siquiera los estamos juzgando, porque nosotros mismos lo que hacemos es listo, tenemos debilidades, fortalezcámonos como padres y ayudemos, damos el ejemplo la otra vez, póngase usted la máscara de oxígeno, luego auxilie al que está a su lado, pero no va a ser posible que tú ponías el ejemplo cuando uno va en los aviones, que lo primero que le dicen, primero póngase en caso de alguna emergencia, póngase usted su máscara de oxígeno y luego auxilia al más débil, puede ser un hijo, una persona con discapacidad o un anciano que esté a su lado, pero resulta que no me auxilio yo, me termino ahogando y pues obviamente el que está al lado que me necesita, que es mi hijo, se va a terminar ahogando. Claro, es muy complicado y nosotros tenemos que ayudarlos a ellos a madurar. Nosotros no podemos dejar que nuestros hijos queden como un adulto inmaduro para toda la vida, porque no le enseñamos a hacer los procesos adecuados, en el momento adecuado. Y sí se ve muchísimo. Y yo sé que los psicólogos hoy en día yo creo que deben estar a reventar por la cantidad de adultos inmaduros que no lograron madurar o cerrar procesos de su infancia y de su adolescencia. Y así están criando. Condenarlos a una inmadurez y a una adolescencia eterna. O son esos típicos adultos que todavía tienen que recibir ayuda de sus padres, instrucción de sus padres para toma de decisiones como voy a comprar una casa porque ya estoy casado o casada y voy a comprar una casa, pero voy a preguntarle primero a mi mamá si la compro, si no la compro. Ay, no, y son de 40 años, son hombres de 30 años, 40 años que ya tienen... Pidiéndole el permiso a los padres cuando ya se debió haber cortado ese cordón. Sí, entonces también todo eso es en el guardar el equilibrio, pero eso se da en la adolescencia. Sí, claro. Cuando uno fortalece eso, cuando y le dice, te di libertad y te di responsabilidad, y no fuiste responsable con esa libertad, acá está tu consecuencia. Tu consecuencia, sigue tu camino y mira cómo te formas, cómo la vida se encarga de formarte, cómo la situación, la circunstancia termina de formarnos a nosotros. Así es. Ahí estamos incluidas. A mí me tocó formarme con experiencias y estrellándome y con mucho dolor. Y yo creo que por eso fue que yo empecé a buscar la ayuda para tener una adolescencia. Una estrategia con Tuve la fortuna, la bendición de Dios, es una bendición, de que mi esposo siempre le decía a Valentina, adolescente, lo usaba mucho, es, tú eres como dice la palabra, tú eres de mentalidad superior. La mentalidad del Mesías. ¿A qué nos referimos? A la mente del Mesías, a la transformación de la palabra. Tú no eres del común. Tú vives conforme a la palabra. Estaba formando allí su identidad. Su identidad. Eso yo lo veía y yo decía para mí, a mí me hubiera gustado que en la adolescencia alguien me hubiera dicho, tú eres de mente superior, pero no porque te creas más que los demás, sino porque tienes el conocimiento de la palabra y eso va a hacer que tu vida sea totalmente diferente. Eso es no ser del común. Entonces pienso, Laura, que es el momento de que si estamos en esta etapa y si podemos hacerlo, si nos toca esforzarnos un poquito más, pues bueno, esto no es eterno. Si lo hacemos de manera constante, esto va a salir rapidito. Claro, 18, no es eterno, solo es una etapa de la cual tenemos que llenarnos de paciencia y de sabiduría. Paciencia para no estropearlos, ni dañarles el alma, ni herirlos. Y de sabiduría para no soltarlos cuando todavía no se deben soltar del todo. Sabiduría para no dejarlos inmaduros para siempre. Para no dejarlos inmaduros para siempre, porque recuerden, y con esto cerramos, el Señor nos entrega a nosotros almas puras, cuando nos entregan los bebés completamente puros, porque son los herederos del reino de los cielos, y nosotros tenemos que hacer todo ese proceso de llevarlos por la palabra y entregarle al Señor, cuando Él regrese, nuestros hijos como adultos que todavía están heredando
el reino de los cielos. Entonces yo creo que podemos ir dejando. Claro que sí, cerremos entonces, pastora, recordando esa frase con la que iniciaste. Dice, y es que todo hijo necesita a una madre que lo ame y le nutra el alma con aceptación y la leche pura de la palabra de Dios. Ahí es donde está realmente la bendición. Y podemos tener al lado de nosotros a nuestros hijos en esa bendición y verlos caminando en la palabra del Señor y ser bendecidos realmente. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por acompañarnos. Sígale dando me gusta, siga compartiéndolo en las redes sociales, siga evangelizando a partir de esta palabra, de este conocimiento y suscríbase si no se ha suscrito, recomiéndenos porque esta palabra realmente la necesita esta generación de padres que se está levantando y esta generación de muchachos que existe, que necesite, que pide a gritos, que los amemos de verdad, que los direccionemos, porque ellos necesitan la dirección. Qué mejor que la dirección de la palabra del Señor. Muchas gracias por estar con nosotros. Laurita se quiere despedir. Claro que sí, los esperamos a todos en los próximos episodios que vamos a empezar a hablar de los diferentes, digamos, las diferentes facetas del rol femenino, desde los diferentes puntos de vista que lo podemos mirar, desde la soltería, desde la maternidad, bueno, lo vamos a estar trabajando de diferentes maneras, así que los invitamos a que estén súper expectativos y en expectativa y conectados con estos programas que vienen a continuación para que pues podamos seguir creciendo. Claro que sí, muy conectados, primero con el Señor y luego con este programa que es una bendición. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y los espero en otro espacio de Torah y Familia. Shalom.